Bueno, ustedes habrán visto un par de adiciones en esta mañana al grupo de adoración. Queremos darle formalmente delante de la congregación bienvenida. Allá atrás está Sara, está con su hijo. Sara es, sí, como ustedes la ven, ella es gringa, pero vivió en Panamá y habla muy bien el español y canta en inglés y en español y toca el piano. Y bueno, ella ha querido incorporarse a nosotros. Hoy la teníamos cantando, ¿verdad? Bienvenida, Sara, formalmente. Y también vieron a otra persona en el otro teclado, que es Isaías. Isaías, bienvenido. Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros un par de domingos al mes porque él también sirve en la iglesia de su papá. El papá es pastor y entonces él creció en ese ámbito, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué hace. Él fue el que se ofreció a estar con nosotros y le dije, claro, ¿cómo que no? ¿Cómo que no le voy a decir que no? Bueno, muy bien. En esta mañana vamos a seguir entonces con la serie acerca del tabernáculo, pero antes quiero darles un breve recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Realmente son 3 puntos, ¿no? Y lo primero que quiero que recuerden de lo que vimos la semana pasada fue el propósito principal para la creación del tabernáculo en el desierto. Y era para que el Señor pudiese habitar en medio de su pueblo. Amén. Ese fue el primer propósito para la creación de esa tienda o ese lugar de reunión que también se le conoce, el tabernáculo, en la tienda y en el desierto. Y también vimos que ese tabernáculo estaba lleno de elementos proféticos que apuntaban al futuro, ¿verdad? Se acordarán que el autor de Hebreos, creo que es en el capítulo 4, él dice que todo lo que sucedía dentro del tabernáculo, todo lo que había dentro del tabernáculo, el mobiliario y todos los ritos que se hacían en el mobiliario eran una sombra de lo que iba a venir, lo llama los bienes venideros. Y entonces vimos que el tabernáculo, aparte de la función que tenía, aparte del propósito que tenía, era rico en elementos proféticos que apuntaban al futuro. Y la primera señal profética que vimos fue cuando estudiamos la distribución que el Señor le dio a las tribus que acamparon en torno al tabernáculo. Ustedes se acordarán que el tabernáculo, según la imagen que les mostré la semana pasada, era un rectángulo y alrededor del tabernáculo se acamparon las 4 tribus, la tribu de Leví al norte, al sur, al este y al oeste del tabernáculo. Pero abriéndose más, como si nosotros viéramos entonces, tuviéramos un drone en aquel tiempo, ¿verdad? Hubiéramos visto que la distribución que el Señor le dio a Israel, a cada tribu alrededor del tabernáculo, comenzando por el este, que era la bandera de Judá, con Zabulón y con Efraín, después al norte con Rubén, y no me acuerdo realmente cómo estaban todas las tribus, pero si nosotros lo viéramos desde arriba, veríamos la siguiente imagen que les voy a poner. ¿Okay? Ponle por favor la siguiente imagen. Esa es la imagen. ¿Ok? Ese era el primer elemento profético. Cuando el Señor le dice a Israel, acampen de esta manera, Israel no se dio cuenta que la forma que tenía era de una cruz. ¿Ok? Y ese era el primer elemento que nosotros vimos, el primer elemento profético, en la cual anunciaba que la redención se iba a dar, redención que fue prometida en Génesis 3, aunque pasarían casi 2000 años o 3000 años hasta que ese punto se diera. Pero la forma del campamento era una cruz, ¿verdad? También vimos en la semana pasada que la única puerta de acceso que tenía el campamento estaba hacia el este, ¿ok? Y mi esposa me comentó la semana pasada cuando salimos del culto, me comentó que ella se dio cuenta de que al este, que era la única entrada al tabernáculo, es decir, la única entrada que teníamos a la presencia de Dios, acampaba Judá. Y si ustedes han estudiado su Biblia o han prestado atención a las enseñanzas que hemos dado, Judá significa en hebreo alabanza, ¿ok? Y el Salmo 104 que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Amén. Entonces había elementos proféticos que estaban dando ahí, porque 1000 años después David escribiría este salmo diciendo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos otro elemento profético y sabemos que el Padre, lo sabemos ya de este lado del Calvario, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que la entrada a su presencia
debe estar siempre adornada de alabanza y gratitud. Y esos son tan solo algunos de los ejemplos de las muchas profecías contenidas en el tabernáculo, y todas ellas apuntan a la redención del hombre y a la figura de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. ¿Okay? Eso está impregnado, de eso está impregnado el tabernáculo. Hoy nos vamos a enfocar en el altar de bronce. Ya nos vamos a salir de la estructura externa para atravesar la puerta, y el primer mueble que vamos a encontrar va a ser el tabernáculo. Pero antes quiero que veamos unos pequeños detalles que para mí son notables y que se remonta al comienzo de todo. Ustedes saben, porque lo han escuchado o porque lo han leído, que cuando el hombre fue creado, fue colocado en un huerto. Algunas versiones lo llaman jardín, la Biblia textual lo llama paraíso, pero fue colocado en un jardín. Vamos a quedarnos con esa palabra. Las tres connotaciones son válidas y son bíblicas. Fue colocado en un jardín. Jardín que estaba al oriente. ¿Ok? Y en un lugar llamado el Edén. O sea, todo tiene que ver con el oriente. Y ese Edén, ese lugar, era considerado como un lugar de perfecta comunión entre el hombre y Dios, que se paseaba al aire del día en ese jardín, según dice Génesis 3:8. Y Edén, en el original hebreo, significa un lugar de delicia y felicidad. Un lugar en donde no había aflicciones, en donde no había enfermedad, en donde no había muerte, y del cual el hombre es expulsado por su desobediencia, por su pecado, perdiendo entonces el acceso a esa presencia, a la presencia misma de Dios, y perdiendo el derecho de habitar en ese lugar de delicia y felicidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacía del Edén un lugar de delicia y felicidad? Fácil, lo encontramos en el Salmo 16:11. ¿Qué dice el Salmo 16:11? Lo puedes poner ahí. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Eso es lo que hacía, la presencia de Dios era lo que hacía de ese lugar algo deleitoso. Ahora, imagínense ustedes, 4000 años hacia acá, después de que resucita nuestro Señor y se derrama el Espíritu Santo, Él viene a morar en nuestro corazón. Es Dios derramado en nuestro corazón, lo cual debería ser de nuestro corazón un lugar de delicia y felicidad. La realidad no es esa la que vivimos, ¿cierto? Porque no hemos entendido la magnitud de tener al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros todavía. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, por nuestra desobediencia, por la desobediencia de la raza humana, la humanidad entera perdió el acceso a todo eso, y por eso es que alabamos a nuestro Señor, que volvió a darnos el acceso a la presencia de nuestro Señor, en donde hay delicia y felicidad a su diestra. Lo maravilloso es que a pesar de todos nuestros errores, de toda nuestra desobediencia, de toda nuestra rebelión, mencione usted como lo quiera, Dios no abandonó su plan original, sino que Él sigue deseando tener comunión con sus hijos, como lo dice Santiago, el apóstol Santiago, conocido como el hermano del Señor, capítulo 4 y verso 5, en donde dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted debe saber, porque el Espíritu de Dios se lo manifiesta, que Él desea tener comunión con usted. Entonces nosotros tenemos 24 horas del día, de las cuales pasamos aproximadamente 8 horas, algunos, otros menos, otros muchos más durmiendo. Que deberíamos de pasar 8 horas diarias máximo trabajando, y eso entonces nos da, ¿qué? 16 horas. ¿Qué pasa con las 8 otras horas? Las otras 8 horas. ¿Qué pasa con eso? Salimos a hacer el mercado, salimos a hacer los quehaceres en la casa, a atender las cosas que tenemos que atender. Y lo último que hacemos al acostarnos en la noche es decir, gracias Señor, estoy cansado, pero gracias Señor, el día ha sido una bendición. Y nos acostamos a dormir y nos olvidamos de todo lo demás. Y el Espíritu de Dios esperando. Y dice, bueno, a ver si se despierta mañana y me visita. ¿Ok? Entonces, cuando llega el tiempo señalado, en medio del desierto, Dios entonces ordena levantar este tabernáculo, esta tienda, que es reflejo no solamente de ese anhelo de Dios de tener comunión con nosotros, sino también del deseo de traer su presencia nuevamente a este planeta, habitando en medio de su pueblo. Entonces,
El otro detalle en el cual me fijé que lo vi mientras estaba preparando el tema era que si en el Edén, que era un lugar de placidez y de felicidad, fue la caída del hombre, en medio de la aridez del desierto es donde Dios manifiesta su restauración. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque usted la esté pasando mal, aunque usted le haya pasado 1000 cosas en la vida, Dios manifiesta en medio de eso su gracia para con usted, para restaurarlo a su estado original. Y todo eso es gracias a Cristo Jesús. Amén. Si el pecado entró por un hombre, la salvación y la gracia viene por el otro hombre. Dice Pablo en Corintios que si el primer hombre, Adán, pecó, por a través de él entró el pecado y la muerte, el segundo Adán, que es espíritu vivificante, es nuestra salvación. Amén. Y entonces cuando Dios muestra el diseño del tabernáculo, se lo muestra a Moisés, obviamente, en Éxodo. ¿Qué me pasa hoy? Necesito todo, estoy así como que se me lengua la traba. En Éxodo 26:30, cuando Dios le muestra el diseño, dice, una vez que tengas la cortina que cubre, que guarda la entrada del campamento, por la puerta del este pones la puerta, él dice que una vez que entres al campamento, encontrar es con un mueble llamado el altar de bronce. Y el altar, ¿les digo yo? ¿Qué tal? ¿Qué tal yo diciendo el altar? Me perdieron las R's esta mañana. El altar de bronce nos habla proféticamente de la necesidad de un sacrificio que es similar al que ocurrió en el Edén cuando pecó Adán. Ustedes se acordarán que Dios les hizo pieles de animales porque cuando ellos se encontraron desnudos. Pieles de animales implicaba que algún animal tuvo que haber sido sacrificado para que tuvieran pieles que los cubrieran. Ahora, ¿por qué se dieron cuenta que estaban desnudos luego de pecar? Porque la gloria de Dios que los cubría se fue. La unción se levantó. Y eso es lo que pasa cada vez que alguien peca, queda desnudo por el pecado. El pecado te roba la gloria de Dios en tu vida. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces Dios viste a Adán y a Eva porque la gloria se levanta de ellos. Y es necesario entonces el sacrificio para cubrir su desnudez. Como le acabo de decir, el pecado nos desnuda. Dice Pablo en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria. Decir destituidos es, estamos sin la gloria, estamos desnudos sin la gloria. Amén. Todo pecador ante los ojos de Dios está desnudo, porque el pecado nos desnuda. Pero la gracia de Dios manifiesta en Cristo Jesús es la que nos viste y nos arropa. De tal manera que Dios no ve nuestra desnudez, sino ve su reflejo, su gloria en nosotros, ¿verdad? Es solamente arropados con la gracia de Dios, la cual tenemos en Cristo, que se vuelve a manifestar esa gloria primera que tenía el hombre en el Edén. Y eso es lo que nos permite entonces acercarnos a Él. Dice Hebreos 9:22, y lo dice categóricamente, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Derramamiento de sangre implica ¿qué? Sacrificio. Y siempre acuérdense de esto. En Levítico 17:11, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Me salto unas líneas y dice, es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. ¿Ok? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esa ley fue dada a un pueblo sin revelación. ¿Ok? Pero apuntaba al sacrificio de Cristo, como está escrito en Hebreos 9:14. Leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo pones, por favor? ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente? Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Se están dando cuenta de lo profético que es el tabernáculo? ¿Ok? Todo apunta a Cristo y a la cruz de su Calvario, porque toda la historia de nuestra redención se trata es de Él, de Jesucristo. ¿Amén? Si usted quiere saber cuál es la historia real de nuestra redención, es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no hay redención. Todo apunta a eso. Y desde Génesis 3, cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad
entre tu simiente y la simiente, y la simiente de ella, y la simiente de ella te hollará la cabeza. Desde ese momento en adelante, todo el plan de Dios que se fue desarrollando fue apuntando a la redención de la creación caída. Y el centro, el artista, el muchacho de la película de en medio de la redención fue Cristo Jesús. Amén. Todo tiene que ver con Él. Así que hasta ahora tenemos que el Edén era o es, porque sigue siendo un lugar de abundancia y comunión perfecta con Dios. Un lugar de delicia y de placidez eterna. También que el desierto es símbolo de desolación y muerte, que es causa del pecado y que aún así es el lugar, el desierto es el lugar en donde Dios escoge para restablecer su relación con la humanidad, derramando su gracia por medio de un sacrificio. Y que aún en la condición caída del hombre, Dios sigue obrando su plan de redención, mostrándonos que no depende de nosotros, no depende de nuestro entorno, no depende de nuestras buenas obras, sino que depende de su misericordia y su propósito eterno manifiesto a través de Cristo Jesús. En pocas palabras, Dios fue el que tomó la iniciativa de volver a habitar en medio de un pueblo pecador. Amén. Ok. Ahora, en Éxodo 25, que es el texto base, Dios no menciona, hágame una tienda. Lo que ahí dice es, está en la pantalla Éxodo 25:8. ¿Sí? ¿Ok? Sino que dice, hágame un santuario. Ya no dice, hágame una tienda, sino que dice, hágame un santuario. Santuario, la palabra santuario en hebreo es mikdash, que significa justamente eso, un lugar apartado y un lugar santo. Ahora, la tienda, el tabernáculo, no era santo por su diseño, no era santo por las piedras preciosas, las piedras de engaste, no era santo por las telas, no era santo por nada de eso. Lo que hacía santo el tabernáculo era la misma presencia de Dios que la llenaba. ¿Okay? En Éxodo 40:35 dice que cuando Moisés acabó de construir el tabernáculo y lo consagró y derramó la sangre y lo ungió con aceite, que tuvo que salir porque no podía estar ahí dentro, pues la gloria de Dios estaba en ella. ¿Okay? La gloria de Dios lo llenaba. Como dice, Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En otras palabras, Dios, antes del tabernáculo que teníamos, ahora que me estoy dando cuenta de esto, que de día había una nube que dirigía y que cubría a Israel y lo dirigía, y de noche había una llama de fuego. Eso era una manifestación visible de la presencia de Dios que iba con ellos. Pero cuando ya está el tabernáculo, esa presencia entra al tabernáculo, de tal manera que, y esto lo vamos a ver mucho más adelante en el estudio que estábamos haciendo del tabernáculo, que en el lugar santísimo, que estaba sumamente cubierto con telas de todo tipo y era completamente oscuro, lo único que daba luz era la gloria de Dios que se posaba sobre la tapa del arca del pacto. ¿Ok? Por lo demás, estaba todo oscuro. Está lloviendo. Sí, Padre, que llueva tu espíritu sobre nosotros, así como está lloviendo allá afuera. Amén. Ahora, esto es lo que es importante entender allí, que así como el tabernáculo tenía tres partes, es decir, tenía el patio exterior o el atrio exterior, y ya dentro de la tiendita estaba el lugar santo, y detrás del lugar santo estaba el lugar santísimo, así nosotros, según dice Pablo en Tesalonicenses 5:23, tenemos tres partes, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cómo nos parecemos entonces nosotros a un tabernáculo? Bueno, el patio exterior es esta cubierta que ustedes ven, ese cuerpo que ustedes tienen, que Dios les dio, ¿verdad? Y que es el vehículo que Dios les dio para que ustedes pudieran manejarse en este mundo. Después está el alma, que es el lugar santo, y después el espíritu, que es el lugar santísimo. Amén. Y eso hace entonces de nosotros un santuario, hace de nosotros un tabernáculo que debe ser guardado irreprensible, es decir, santo, porque allí es donde Dios quiere posar su presencia. Y como les dije hace un momento, con lo primero que el israelita o el adorador, vamos a llamarlo de esa manera, se encontraba al entrar a ese patio exterior, cuya entrada estaba ubicada al este, era el altar de bronce, hecho de madera de acacia, lo pueden leer ustedes allí, cubierta de bronce, y el bronce representa juicio por el pecado. Bronce representa juicio por el pecado.
Si usted va a Deuteronomio 28, verá que ese es el capítulo en donde habla de todas las maldiciones que van a caer sobre aquel que rompe con la ley. ¿De acuerdo? Dice, maldito serás así si rompes con esta ley, maldito serás aquí, maldito serás allá, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todas esas maldiciones vendrían por causa de no hacer caso a los estatutos que Dios le estaba dando. Pero cuando llega el versículo 23 dice, tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti. También lo dice en Levítico 26, 19. El altar entonces, perdón, el bronce entonces que cubría el altar, el altar que cubría el altar de bronce donde se efectuaba el holocausto era justamente de eso, de bronce, porque ahí ocurría el juicio a la víctima, perdía su vida y su sangre entonces era derramada, ¿verdad?, por perdón del pecado. Ese altar tenía 4 cuernos colocados en las 4 esquinas, según Éxodo 27:2. Creo que ahí tengo una imagen del tabernáculo, lo pueden ver más claro. Usted ve del tabernáculo del altar de bronce, verán que tenía 4, lo que llaman 4 cuernos. Y esos 4 cuernos eran rociados con la sangre de la víctima. ¿Okay? Ahora, esos cuernos representan salvación y el poder de Dios. ¿Cómo que los cuernos? Usted dice, ¿cómo que los cuernos representan salvación? Si más bien cuando ven la película los cuernos son del cachúo, ¿no? ¿Cómo que le dicen ustedes? ¿Ah? ¿Cómo que lo llaman? Por ahí, bueno, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Con cuernos. Eso, el chamuco es la cosa, ok. El cachúo. Ese es en otro lado, ese es en otro país. Ustedes lo llaman el chamuco. Bueno, cuando ustedes ven cada cosa que tiene un cuerno, no es nada bonito, no, ¿verdad? Que no representa. Bueno, en este caso, esos cuernos representan salvación y poder de Dios. Si usted va al Salmo 18:2, ¿verdad? Es David hablando. El Salmo 18, por cierto, es un salmo hermosísimo. Es largo, pero es hermosísimo. Y está lleno también de elementos proféticos. Pero en el versículo 2, hablando de Dios, él dice, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. ¿Okay? Mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. Ese es el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento habla de eso. Porque si usted va a Lucas 1:69, verá que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando ya nace Juan y le preguntan cuál va a ser el nombre que pone, milagrosamente recupera la voz, porque se acordarán que estuvo mudo como por 9 meses, no podía hablar, pero de repente se le suelta la lengua y el Espíritu de Dios, dice ahí, lo llena y empieza a profetizar. Y entre las profecías que dice que Dios visitó e hizo redención a su pueblo y les levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. ¿De quién es descendiente el Señor Jesús? De David. Ese es el cuerno de salvación. ¿Ok? Entonces, el cuerno no siempre es malo. ¿Ok? Sobre todo si se refiere al Señor. Ahora, ese cuerno, y como les digo, ese cuerno, esa profecía de Zacarías no se refería a Juan. La gente que lo estaba escuchando pensarían, de estas cosas que está diciendo de Juan, no se refería al Señor Jesucristo. Amén. Que nacería 6 meses después de dada esa profecía. Y siendo entonces el altar de bronce el lugar donde se sacrificaban a las víctimas, las ovejas, el que fuese rociado los cuernos con la sangre de ellas proféticamente señalaba al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha, perfecto en todo, y que, como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, quita los pecados del mundo. Así que tenemos que la función primaria del altar era confrontar en primer lugar al adorador con su pecado. ¿Por qué? Porque al entrar al tabernáculo y ver el altar de bronce, sabía que tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado. Porque sin sacrificio no había expiación. ¿Ok? Y posiblemente le caería juicio. La única forma de él accesar la presencia de Dios era entonces mediante un sacrificio. ¿Okay? Y eso es lo que dice Pablo en Corintios 11, cuando dice que cuando nos acercamos a la mesa, discernamos bien lo que estamos haciendo. Porque si comemos y bebemos del cuerpo y la carne del Señor en los elementos que están expresando, sin discernir el cuerpo del Señor, sin estar a cuentas con Dios, sin estar en santidad, estamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros mismos. Amén. Ahora, el sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto. Se hizo una sola vez y para siempre.
Nosotros ya no necesitamos hacer otro sacrificio, pero sí necesitamos humillarnos delante del Señor y correr delante de Él cada vez que sepamos que hemos cometido un pecado. Amén. ¿De acuerdo? Porque mucha gente quiere acercarse a Dios, pero no reconoce. Uy, Señor, perdona. Antes de decirte o pedirte cualquier cosa, necesito confesarme delante de ti. Necesitamos exponernos constantemente a la luz del Señor, porque todos nosotros, aunque no pequemos, estamos contaminados por el pecado que hay en el ambiente. A veces vemos cosas que yo no quise ver eso, pero te queda la imagen. O a veces decimos cosas que no quisimos decir porque alguien nos agarró por sorpresa. O alguien dice algo de nosotros que, nos quedó aquí. Y entonces nosotros no fuimos los que voluntariamente pecamos, pero estamos contaminados de todo eso. ¿Verdad? Y usted no puede entrar a la presencia de Dios así. Usted tiene que primero exponerse. Decir, Señor, me expongo a tu luz, perdóname aún los pecados que me sean ocultos, lávame con tu sangre. Y entonces uno puede entrar a la presencia con alabanza, con adoración, con acción de gracia. Y la presencia de Dios se derrama en la vida de uno. No es inmediato, a veces tarda un ratico. Uno a veces tiene que estar pero estar en la presencia de Dios una hora, alabando, esperando, leyendo, escribiendo lo que le viene a la mente, y de repente viene la presencia de Dios y lo inunda a uno. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, la función del altar era revelar la gracia que Dios proveyó para restaurar, aunque fuera temporalmente, la comunión con Él. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no quita el pecado, no perfecciona la conciencia. En cambio, el sacrificio de Cristo Jesús, la sangre que fue derramada, sí lo hace. ¿Por qué? Porque en la sangre de Jesús sí hay verdadera vida. Ahí hay tanta vida que Mateo 27 nos dice que cuando derramó su sangre, que entregó su alma, se partieron las rocas y muchos justos que habían dormido, es decir, que estaban enterrados, salieron de sus tumbas y luego de su resurrección se presentaron como vivos delante de sus deudos. Y yo me imagino esa imagen. Imagínese usted que hace un mes atrás enterró a su suegra. Y después del sacrificio de Cristo que Él resucita, usted dice que resucitó y de repente le toca la puerta y es la suegra. O el suegro. ¿Okay? Le estamos dando mala fama a las suegras aquí. No, pero debe haber sido una imagen de asombro. ¿Y cómo dirían? ¿Y qué dirían esas? No sé. Yo de repente abrí los ojos y desperté en una tumba. Pero me acuerdo haber visto a Moisés y a Abraham. Me acuerdo haber tenido palabras con Job y con Zacarías. Y de repente estoy aquí otra vez. Mi amor, pero es que te moriste hace un mes. Hace un mes. Con razón estoy vestido así. Por favor, quíteme estas vendas. Debe haber sido asombroso. Yo estoy aquí usando mi imaginación, ¿verdad? Pero debe haber sido algo asombroso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor derramó su vida, era tanta la vida. Acuérdense que el Señor dijo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Fue tanta la vida que se desató, que hasta los muertos que estaban en ese tiempo, justos, resucitaron. Hay que leer bien la palabra para darse cuenta que no fue cualquier muerto el que resucitó, sino fueron gente de fe los que resucitaron. ¿Qué le pasó a esto? Necesito quitar esto. Okay. Así que lo segundo fue revelar la gracia que Dios proveyó para restaurar, aunque fuera temporalmente, la comunión con Él. Y todos los sacrificios que se efectuaban dentro del tabernáculo eran tan solo una sombra de la expiación o la redención definitiva que se iba a alcanzar y que se alcanza solamente es en Cristo. Así lo dice Hebreos 8:5 y Colosenses 2:7. Y yo no sé si es que yo estaba corriendo o fue que terminamos la adoración temprana, yo no sé, pero ya estoy por concluir. ¿Qué les parece? Hoy van a poder llegar temprano al restaurante y coger espacio para que no tengan que sufrir, ¿verdad?, la espera. Pero aunque está lloviendo, ok. Vamos a la conclusión entonces de lo que representa el altar de bronce. Acuérdense que el altar de bronce fue el primer mueble que estaba allí y que confrontaba o le señalaba al pecador la necesidad de un sacrificio para poder entrar en la presencia de Dios. Sin el sacrificio de Cristo, ninguno de nosotros puede entrar a la presencia de Dios. Ni Moisés, ni Job,
ni Daniel, ninguno de los santos del Antiguo Testamento pudo entrar a la presencia de Dios hasta que Cristo Jesús no fue sacrificado como el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. En su sacrificio, la demanda de justicia divina fue satisfecha de una vez y para siempre. Y lo tremendo es que usted ya no tiene que levantar ovejas, ni vacas, ni becerros, nada de eso. Usted lo único que tiene que hacer es creer y poner toda su confianza en que Cristo Jesús es la vía para llegar nuevamente a tener comunión con el Padre Celestial. Nuestro Señor cumplió con todos los sacrificios ordenados en el Antiguo Testamento. Pagó el precio completo. Ya no hay deuda alguna. ¿Ok? Dice Hebreos 10:10, y lo leo en la Biblia textual. Hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. ¿Ok? Eso es número uno. Segundo, su sangre inaugura el nuevo pacto. La sangre que se derramaba en el tabernáculo, que se derramaba sobre el altar de bronce, no nos introducía completamente a la presencia de Dios. La sangre del nuevo pacto establecido en Cristo Jesús nos lleva directamente a la presencia del Padre. Amén. Y el mejor pacto o el nuevo pacto establecido en él se establece en su sangre. Dice Lucas 22:20, esta copa, eso fue la noche en que fue entregado, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora usted tiene una opción allí: o usted permanece bajo el antiguo pacto o se pone bajo la cobertura del nuevo pacto. Yo prefiero lo nuevo. Amén. Y la otra conclusión que traemos es que Jesús es la única puerta de entrada. Así como la puerta del tabernáculo era al este y era la única entrada, así la puerta de acceso a la misma presencia de Dios es Jesucristo. En Juan 10:7-9 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego, la obediencia a la ley, usted tiene que saber esto, la obediencia a la ley no salva. Necesitamos un redentor. Necesitamos un redentor. Todos aquellos que murieron obedeciendo la ley quedaban, como lo mostró el Señor Jesús en la parábola, en el seno de Abraham. Nunca llegaron de nuevo al Edén, a la presencia misma de Dios. En su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Esa es la definición de Edén. ¿Okay? El Edén es igual a la presencia de Dios. Necesitamos un redentor, no podemos justificarnos por nuestras obras. ¿Okay? Nuestras buenas obras no nos llevan a la presencia de Dios, porque la salvación es exclusivamente por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Efesios 2:8. Es un regalo, es un don. Regalo de Dios a los que creen en Jesucristo y lo aceptan como su Redentor y como el Señor de sus vidas. Y tercero y último, mediante la fe en Jesucristo, somos entonces el tabernáculo donde mora el Espíritu de Dios en este mundo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, somos el templo de Dios. Así lo dice 1 Corintios 3. Y así como la nube de gloria descendió y llenó el tabernáculo, de tal manera que Moisés no podía entrar, el tabernáculo antiguo, y por lo tanto nosotros también somos ahora el depósito de la gloria de Dios, de su presencia, y somos llamados entonces a vivir vidas de santidad separadas del mundo y listos y dispuestos para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y bajo los estatutos de ese nuevo pacto ya pasamos entonces de ser hijos de ira a ser hijos de Dios y heredero de paz. Ahora yo quiero hacer un llamado. Permítame un segundo. Quiero hacer un llamado por la siguiente razón. Hay quienes tienen en su pensamiento el hecho de que no son dignos. Y tienen razón. Nosotros nunca seremos dignos de la gracia que Dios gratuitamente nos da. Pero hay quienes se pasan en ese pensamiento y dicen, es que yo ni siquiera soy digno de ser salvo. No soy digno de confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador.
He encontrado mucha gente que dice, no, es que usted supiera lo que yo he hecho. Mira, quiero decirte en esta mañana que ese pensamiento no viene de parte de Dios. Sí es cierto que no eres digno en el sentido de que tú no puedes alcanzar la salvación, pero el que sí es digno lo alcanzó a favor tuyo. Y por lo tanto tienes que derribar ese pensamiento y poder entender que tu salvación ha sido dada y solamente tienes que dar un paso. Es creer completamente que el precio por todo tu pecado, por toda tu maldad, fue pagado. ¿Okay? Todos nosotros tenemos que pasar por eso. Usted dirá, no, es que el pastor es un hombre de Dios. Bueno, sí, pero yo soy pecador redimido, igual que usted. ¿Ok? Jesucristo redimió mi vida. Y aunque usted haya cometido el peor pecado, el pecado más horrible, el Señor Jesucristo te dice, y lo dejó escrito como evidencia para que puedas creer, en Juan 6:37, te dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Así que pierde la pena, pierde la vergüenza, que del otro lado a lo mejor es orgullo, es soberbia, porque no quieres reconocer la necesidad de un Salvador. Amén. Ahora el Señor, si te acercas a Él con un corazón arrepentido y reconociendo que Él es tu única vía de salvación, nunca te rechazará. Y como nos dice el apóstol Santiago, el hermano del Señor, en Santiago 4:8 dice, hace un llamado a todos los que reconocen que son pecadores y nos dice, pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Ahora, el tabernáculo tenía una sola puerta de entrada, lo he repetido varias veces. Proféticamente señala a Jesucristo, Él es la puerta. Tal vez estés aquí, has venido, has crecido en la iglesia, yo no sé, pero te sientes como que no estoy donde quiero estar, no he llegado a ese lugar que quiero llegar en Cristo, porque no me siento digno de ello. Y entonces cometes el grave error de que sabes que pecaste, pero dejas pasar las horas, dejas pasar los días, pasan los meses, se te olvida que has pecado, pero hay algo en ti que no te deja avanzar en Cristo. Bueno, quiero hacerte este llamado en este momento. Si esa es tu condición, si tú sientes que estás estancada o estancado en el Señor, es porque hay algo dentro de ti que no has terminado de reconocer o de confesar. Pero si quieres crecer, si quieres avanzar, si quieres poder vivir día a día esa plenitud y esa delicia de la presencia de Dios en tu vida, ponte de pie. Y no hay vergüenza en reconocer, sí, yo no he vivido la plenitud del gozo de tener a Dios en mi corazón. Si esa es tu condición, ponte de pie. Y vamos a derribar eso. Me voy a unir a ti en oración para que entonces puedas romper esa barrera y puedas alcanzar a vivir la plenitud del gozo de Dios. Porque en su presencia, lo vimos, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y aquí nadie debería avergonzarse por eso, porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia de Cristo Jesús, por la fe puesta en Él, somos restaurados a esa comunión y pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Amén. Amén. A ustedes los que se pusieron de pie, ahí donde están está bien, no hace falta que pasen adelante. Pero ahora quiero que no se distraigan, sino que cierren sus ojos y le digan al Señor en estas palabras o en palabras parecidas lo siguiente: Señor, reconozco que yo no estoy viviendo ni el gozo ni la delicia que dice tu palabra hay en tu presencia. Y por lo tanto, Señor, posiblemente en mi vida, en mi pasado, haya cosas que ocurrieron y yo no te he confesado, y eso ha sido una barrera para que tu presencia se manifieste completamente en mí. Ahora, Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el unigénito Hijo de Dios, que vino a este mundo y murió por pagar el precio de mi pecado. Una vez más, vuelvo a confesarme delante de ti, y al hacerlo, me expongo a tu luz, pidiéndote que tu luz alumbre mis tinieblas, como está escrito. Y entonces yo pueda, Señor Dios, confesar todo aquello, Señor Dios, que está en mi pasado y que no confesé porque se me olvidó que lo había cometido.
Pero lo hago, Señor Dios, porque quiero vivir la plenitud de tu presencia. Quiero poder avanzar, quiero poder crecer, quiero poder dar ese fruto de justicia que me dice tu palabra que los hijos de Dios dan. Quiero dejar atrás el pasado y quiero poder vivir este presente eterno en ti. Por lo tanto, aquí estoy, Señor, me he puesto de pie como señal de que quiero eso, de que estoy arrepentido, Señor Dios, de tantas cosas que han ocurrido en mi vida y de tantos tropiezos, de tantas rebeliones en las cuales he incurrido, porque quiero caminar conforme a tu voluntad. Y sé, porque la palabra me lo dice, que tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Así que, Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Lávame en tu sangre. Dame de verdad nueva vida. Y, Señor Dios, si hay algo que tengo que restituir, aquí estoy. Que tu Santo Espíritu me recuerde. Y yo pueda ir, Señor, a restituir lo que tengo que restituir. Y te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres el sacrificio perfecto. Te doy gracias porque yo no tengo más nada que hacer sino creer y dejar que tu Espíritu Santo opere en mí y a través de mí. Y sé, Señor, que yo te veré. Yo te veré con mis ojos y te alabaré y te daré gloria por cuanto tú me llevarás a mi mansión, a mi morada que tengo junto a ti. Morada que tú dijiste, Señor, ibas a prepararnos. Lo creo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.